Y ahora sí, ya está con nosotras. Pido fuerte el aplauso para recibirla. Bienvenida, Sol Rivera. Bienvenida. Viernes de terapia. ¿A quién vamos las chicas? Y una temática que hemos estado hablando mucho en los últimos días, sobre todo por el estreno de una película de Natalia Oreiro que aborda esta temática. También, por supuesto, el suceso que está haciendo desde su estreno hasta todavía ya pasadas unas semanas de En el Barro, esta ficción que se animó a hablar de lo que sucede dentro de un penal, en este caso de penal de mujeres. Y han sido varias las ficciones que decíamos, sobre todo al comienzo del programa, que a lo largo del tiempo han retratado este universo de las cárceles, este universo tumbero. También recordamos, bueno, la serie Tumberos, El Marginal, que dio luego lugar a este suceso de En el Barro. Así que esto ha sido muchas veces retratado desde la ficción, pero ahora queremos abordarlo desde los vínculos, desde esto que conforma una familia cuando uno de sus miembros, o quizás más de uno de sus miembros, está atravesando esta situación tan delicada como es estar privado de la libertad. ¿Cómo esto impacta, afecta al grupo familiar? Entiendo que por ahí no para todos es de la misma manera, quizás porque si bien lo viven con muchísima angustia, no es lo mismo ya haber tenido un familiar detenido y entender de qué se trata, que para alguien que no entiende nada del asunto y de pronto le toca atravesar este tipo de situaciones. Así que son muchos los temas que tenemos para hablar, pero la primera pregunta sería, bueno, en definitiva esto, ¿no? ¿Cómo impacta una noticia de estas características en el seno de una familia? Bien. Primero hay que decir que en todas las familias impacta, depende cómo el contexto que vos decías, Mercedes. No es lo mismo, por ejemplo, una familia cuya tarea es delinquir en lo cotidiano, entonces viven en constante amenaza, viven con la constante posibilidad de manera consciente de que eso suceda porque se están exponiendo, ¿no?, a hacer cuestiones antisociales y que están en contra de la ley. Entonces, esta acción ya de por sí los mete o los encierra en un contexto por lo menos de conciencia racional, no emocional muchas veces, ¿no? Porque podemos pensar si puedo quedar preso no me importa. Ahora, cuando esa persona está presa en hecho, digamos, impacta en la familia de manera transversal de igual manera. Ahora, a mí me inquieta mucho estas situaciones que a veces son tan disruptivas, por ejemplo, en accidentes de tránsito, en personas que venían, ¿no?, a la noche y que por alguna negligencia, por supuesto, en donde termina siendo un delito doloso, y donde esa madre o ese padre terminan con su hijo preso, por ejemplo, cuando nunca en su vida se hubieran imaginado vivir esa situación. En esos contextos, la situación es de tipo traumática. En general, digo, las personas, las familiares entran en estado de shock, necesitan todo un procesamiento y un acompañamiento para elaborar lo que está aconteciendo, porque no entra en su paradigma eso como posibilidad o como escena posible, ¿no? La película de Natalia Oreiro, que se estrena el jueves que viene y se llama La mujer de la fila, cuenta la historia de Andrea. Es un caso real de una mujer que a partir de esta situación de que a su hijo lo meten preso y comienza a conocer a otras mujeres que van todos los días a llevarle o alimentos o frazadas o ropa a sus familiares privados de la libertad, empieza a trabajar, militar por la visibilización de todas esas familias, de esas mujeres, y ahora llega a trabajar hasta con la UNESCO y forma parte de una comisión de la ONU. ¿Por qué es tan tabú este tema? ¿Por qué esta gente que todos los días va a hacer una fila de horas para llevarle algo a sus familiares están invisibilizados socialmente? Bien, completamente. ¿Sabes por qué? Yo creo que hay muchas emociones que envuelven a las familias de las personas que están encarceladas. Una de las emociones posibles es la vergüenza. Cuando meten preso o presa a un familiar mío, más allá de muchas veces cuando es una situación injusta y deseo hacer justicia, entonces aparece el deseo de venganza, etcétera, muchas de las emociones que relatan los familiares es la de vergüenza, es decir, estoy dolido, no sé cómo elaborar esta situación, pero además no se lo puedo contar a nadie porque me van a juzgar. ¿De qué hijo o hija tengo? ¿De qué pasó? Digo, las personas alrededor mío van a empezar a opinar de ese familiar que tengo encarcelado. Entonces, muchas veces ese tipo de situaciones de injusticia, de malos tratos, de situaciones en donde lo digno, ¿no?, tanto de la persona privada por su libertad como de las familias en donde no son tenidos en cuenta, no se denuncian o no se exteriorizan por ese motivo, ¿no?, por la vergüenza que eso produce, el hecho de tener un familiar encarcelado en este caso. Y por otro lado, ¿por qué
en general en la sociedad conocemos, ahora un poco más a través de la ficción quizás nos acercamos, pero ¿por qué conocemos tan poco sobre cómo funciona una cárcel, cómo es el sistema? Porque lo que me contaba el director de la película, Benjamín Ávila, es como que pareciera que no queremos saber, ¿no? Como que hay algo de eso que no tenemos muchas ganas de mirar. Sí, primero y principal, yo creo que en la sociedad genera miedo y mucho rechazo. Digo, hay personas que vos preguntás socialmente hablando y las personas que cometen delito. Digo, y en un sistema, en la Argentina particularmente, donde no funciona como debería funcionar, digo, los presos en general cuando se reinsertan en la sociedad, porque no hay un proceso socioeducativo dentro de la cárcel que me permita reinsertarme sin rencor, sin resentimiento, entonces vuelven a cometer los mismos actos. Digo, el grado de reincidencia es altísimo acá en Argentina. Entonces lo que ocurre es que muchas veces, puertas para adentro, en un sistema que falla, no se quieren mostrar esas fallas, ¿no? Ahora, también hay mucho resentimiento social por el otro lado. Entonces ni me interesa lo que pasa ahí adentro mientras estén encerrados, ¿no? Digo, el resentimiento de las dos partes hace que el sistema termine de no funcionar, porque un sistema funciona por la comunidad, por el sistema carcelario y por los sistemas de salud que acontecen alrededor. Se mira para el otro lado, es imposible. Entonces, el resentimiento, desde mi mirada, hace que no haya canales de comunicación en donde estemos, digo, son personas dignas de derechos, independientemente de que estén privadas de su libertad. Entonces, y eso nos cuesta entenderlo como sociedad, ¿eh? Sobre todo socialmente una persona graves, presa, ¿no? O sea, no te pones a cuestionar si es culpable o inocente. Se asume socialmente que una persona que llega a instancia cárcel es culpable. Y yo creo que ahí hay un vacío donde esas personas que de golpe, como pasa en la película o como pasa lo que nombrabas recién un accidente, gente inocente que está cumpliendo una condena o aguardando un juicio, tiene que vivir esas instancias de un entorno totalmente delictivo, que es como vos decías al principio en un punto, el que delinque o el que viene de una familia de delincuentes, es muy normal caer en cana. Y ellos ya tienen ese lenguaje y ya saben lo que tienen que hacer y no lo padecen como una persona, lo que decías. Entonces ahí hay como una brecha muy grande social de una persona inocente que cae presa más allá de los derechos. Eso tal vez es otro debate, que deberían tener todos los mismos derechos. Pero hay algo que socialmente no observamos, que tal vez ahí adentro hay gente que es inocente, que tiene que vivir situaciones que no correspondería vivir. Por supuesto, en el caso de la inocencia, ni hablar lo traumático de estar viviendo algo que encima no tiene que ver con cumplir con una pena. Justo la semana pasada hablamos de esto, ¿no? Cuando alguien es culpable, se declara culpable, que viene socialmente el castigo. Bueno, la cárcel es privar de algo que es de lo más importante para el ser humano, que es la libertad. Entonces, viene a cumplir esa pena para resarcir de alguna manera eso que cometió. Ahora, si no hay una psicoeducación, esa persona, lejos de darse cuenta y de tener un aprendizaje de esa pena que cumplió, porque el fin primero es ese, es que yo me dé cuenta de lo que cometí, asuma ese error para después no volver a hacerlo. Lejos de ocurrir esto en un sistema, lo que vuelve es el resentimiento y por ende no hay aprendizaje. En las situaciones de inocencia, lo que ocurre, y para mí lo grave, es que la cárcel estigmatiza. Totalmente. O sea, estuviste en la cárcel y estás con una marca, ¿no? Estás estigmatizado socialmente para tomar un trabajo, para contarle si formás pareja, no estabas en pareja y te estás poniendo de novio. Digo, hay algo que genera vergüenza, seas culpable o inocente, pasaste por ahí y eso genera un estigma social que es muy fuerte de darlo vuelta, ¿no? Bueno, digo, de alguna manera también la evolución, esto, digo, por ahí poniéndonos un poco más filosóficos, pero me refiero Foucault, que hace todo un recorrido y toda la historia de lo que tuvo que ver el tema de impartir un castigo, ¿no? ¿Quién era el que impartía un castigo en la sociedad? Bueno, al principio se pagaba con la vida. En un momento esto ascendió de lo físico a lo intangible, que es este concepto de la libertad. En realidad lo que la persona está siendo privada justamente de lo que se le están cortando estas limitaciones es de ser una persona libre, que no es una pena que vaya a ser de ejecución como lo era antes, directamente con la muerte, o como lo es en otros países con la pena de muerte, sino privarlo de algo intangible, pero súper valioso, como es el concepto de la libertad y esto de, bueno, vigilar y castigar. No quiero ponerme muy académica en este sentido, sí, pero sí, por ahí en este recorrido, en este trazo de la humanidad, es un sistema que, digo, al día de hoy, quizá intentó ser la evolución de un sistema muy primitivo, como era antes simplemente ante
un error voluntario, involuntario, a propósito, alguien que mató a otra persona, digo, independientemente de lo cometido, la muerte. Se evolucionó, entre comillas, digo, se evolucionó en ese sistema y se pasó al sistema del panóptico o el sistema carcelario. Bien, al día de hoy, año 2025, ¿sigue siendo el modelo desde la estructura psicológica de lo que para cada ser humano significa el concepto de la libertad? No, en lo personal yo creo que no, por lo menos en cómo esté instaurado. A veces no tiene que ver con el modelo, en la idea, sino con lo que ocurre en la ejecución concreta de lo que les pasa a esas personas en el momento. Digo, ¿qué hacemos con esas personas en el momento en el que están encarceladas? Digo, si la persona sale y reincide es porque no funcionó. Sí, tal cual. Y ojo, que hay sectores de la cárcel, por ejemplo, los evangelistas. Nosotros necesitamos de rituales y de lo espíritu para sostener las situaciones traumáticas de nuestra vida. Entonces, por eso funcionan también los pabellones que se apoyan en alguna religión. Yo estoy nombrando al evangelista, pero hay distintos pabellones. ¿Por qué? Porque nos apoyamos en lo espiritual primero para esa creencia que necesitamos de que podemos cambiar, para resarcir eso que hicimos, entendiendo que nosotros no estuvimos bien en ese momento y que a nosotros nos estábamos haciendo daño, y luego para creer en ese cambio y construir a partir de ahí de otros valores, ¿no? A veces la religión, no importa cuál, tiene que ver con esto, con conectar con lo espiritual, con el sentido de vida y con el propósito, y en ese caso muchas personas presas pueden, ¿no? Como esto del mirar para atrás y rediseñar su vida, pero requiere de muchos factores, ¿no? ¿Y pensás que es muy difícil, más allá de esto de que normalmente uno tendería a ocultar ese tramo de la vida donde uno quizás estuvo privado de la libertad? Bueno, como decís, no ponerlo en un currículum, no presentarte un trabajo y que sea tu carta de presentación, hola, vengo de estar preso. Digo, pero que en algún momento pueda como construirse otro relato de esa persona, o sea, resignificar esa experiencia. Porque hasta lo pienso en un punto de vista hasta transgeneracional. ¿Cuántos de antepasados que por ahí no ese tío del que nunca se habló porque estuvo preso, no de ese abuelo que se lo ocultó debajo de la alfombra porque andás a ver qué delito cometió? Y esto de lo que no se habla, hasta en un punto se hereda de generación en generación. Entonces, que no se pueda como hacer algo revisionista, si se quiere, para de ahí sacar algo mejor de esa experiencia, es que esa experiencia entonces no valió de nada. Totalmente. Solo cumplir con algo, con un formalismo de, bueno, te dictaron tantos años, cumpliste tantos años. Sí, ya está, cumplí, vuelvo a salir igual o peor en términos emocionales, de mirada de la vida, de propósito y demás. Yo creo que hay dos factores, la vergüenza y la culpa, que generan todo esto, ¿no? En los familiares, en el preso o presa. Y ahí yo creo que hay algo fundamental, que es que, por supuesto que nuestra intimidad, la imagen pública versus la imagen privada, uno necesita valorarla y entender qué quiere mantener en el terreno íntimo y qué quiere hacerlo público, ¿no? Ahora, si hay algo que es importante, independientemente de con quién elegimos, es de hablar y poner en palabras y buscar ayuda. Este tipo de hechos no se elabora si no ponemos en palabras, si no empezamos un espacio de terapia, si no tenemos algún... a veces es un terapeuta en el caso ideal, o puede ser un pastor, un consejero, en quien sea que yo pueda, porque el hablar mismo, a veces pensamos esto, ¿no? ¿Para qué voy a hablar si es algo que ya pasó y no lo puedo solucionar? Ese es el pensamiento como lineal, ¿no? Y en realidad el hablar lo que ayuda es a ir elaborando eso que pasó y poder contarme un relato distinto de quién fui en eso que pasó. Digo, el poder disociar lo que hice de quién soy, porque si yo me etiqueto ahí en eso que hice, posiblemente lo repita. Claro. Si no puedo salir de una manera de ser distinta como posibilidad. De hecho, mira, me estaba recordando, hace poquito tuve la oportunidad de entrevistar a quien, así como fueron los espartanos, recuerdan que también se hizo la serie, que cómo se involucró el tema del deporte también, vos decías, aferrarse a la religión, o también por ahí a lo deportivo, ¿no? Y el equipo de rugby que funcionaba y que de alguna manera el deporte también alimenta... digamos, el desgaste físico, pero también como conectarse con otras emociones que no tengan que ver con que el que tengo al lado es mi enemigo, sino que al contrario, tengo que formar equipo con ese otro. Aunque sea por la mera circunstancia de formar un equipo de rugby. Bueno, y también hicieron lo mismo en la cárcel de mujeres y la chica que ahora las está entrenando es una ex convicta que por supuesto conoció esta experiencia a través de este programa, porque si no existieran estos programas de involucrar el deporte en las cárceles, bueno, nunca hubiera surgido ni siquiera esta oportunidad laboral que ella hoy tiene.
y que su pensamiento era cuando yo salga de acá voy a volver a repetir exactamente lo mismo. Claro. Y fue el deporte lo que la sacó y la que hasta el día de hoy le está dando una fuente de ingreso. Poder entrenar chicas que hasta hace un tiempo eso ni siquiera estaba en su universo de conversación. Y ¿sabés qué es, Mercedes? Más allá del contenido del deporte, Esto, por y sabemos supuesto, a todo través de lo un bueno que programa de ONG, ¿no? Hay como gente supuesto, trabajando y para implementar estos sistemas. el deporte, sabemos lo que genera a nivel endorfinas, a nivel hormonas, digo, y lo que favorece a nuestro estado de ánimo al mirar la vida distinto, a la descarga, etcétera. Pero más allá del deporte, si es un deporte, si es una religión o si es un oficio, esas personas lo que logran encontrar es un propósito y un sentido de vida estando ahí adentro. Digo, hay algo que los mueve, hay algo que los motiva, hay algo que los incentiva en esa cotidianidad del día a día. Miren, Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia, él estuvo encerrado y hizo toda su teoría en el campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Ay, Él qué era fuerte. neurólogo. ¿Cómo es esa historia? El hombre en busca de sentido, busquen el libro. De Viktor Frankl, él relata, él era neurólogo, él crea una teoría psicológica en relación al sentido de vida estando en el campo de concentración. Y él lo que te decía es que como médico, él era el encargado de ver las personas que sobrevivían o que no en estados de fallecimiento, de posible fallecimiento en las situaciones graves, porque era médico. Entonces le pedían, él estaba encerrado en el campo de concentración, pero a la vez era el encargado en situaciones de riesgo. Y él lo que decía es que en la investigación que hizo a lo largo de ese tiempo que estuvo en el campo de concentración es que las personas que lograban sobrevivir al campo de concentración eran las personas que tenían un propósito por el cual luchar en ese momento. Algo afuera, el ver a su familia, cuando salga, podían verse saliendo y reencontrándose con sus seres queridos, haciendo eso que tanto les gustaba, y encontraban en esa cotidianidad un bienestar con sus pares. Digo, hay dos factores, ¿no? El qué hago acá en este momento para transitar eso que me está tocando y cómo me veo afuera. Digo, el poder proyectar. Cuando las personas no se proyectan, ya pierden el sentido, ¿no? Ojo, y creo que volvemos pasa a más de lo mismo. y creo que pasa para los que estamos, digamos, en sociedad y los que están privados de su libertad. La ausencia de propósito muchas veces incluso puede ser la que te lleve a estar luego privado de tu libertad, porque si estás ausente de propósito, ausente de metas, no encontrás un rumbo en tu vida y bueno, y por ahí delinquís. Y por ahí, digo, porque no tenés nada que perder. Entonces, digo, el consumo de drogas va muy arraigado también a la falta de sentido, propósito como concepto de vida, independientemente de que te toque estar cumpliendo una condena o que no, digo, ¿cuántos chicos que por ahí ni los famosos, digo, estoy pensando en chicos que salen de una escuela secundaria y que por ahí no tienen ninguna motivación, no quieren ni trabajar, no quieren ni estudiar, y quizás esa misma ausencia de un propósito pueda terminar años posteriores en una situación de desgracia como esta. Por supuesto, la falta de sentido es la sensación de da todo lo mismo. Entonces, cuando da todo lo mismo, la consecuencia del costo que podamos tener no me llevan a un aprendizaje y una evolución. Seguro, seguro. Y por último te quería preguntar, para ya como terminar y redondear el tema, no sé si en tu experiencia profesional o por ahí con colegas, te han transmitido de por ahí a tener que atender familia o parejas o grupos familiares que se hayan acercado porque están atravesando esta problemática y quizás no tengan dónde hablarlo y bueno, qué mejor lugar para ir a hablarlo que el espacio de la terapia. Sí. He tenido el desafío de acompañar a familiares, a familias de encarcelados. Y algo que, por eso les hablaba mucho de la vergüenza, algo que suele salir es la angustia tremenda de la situación, el duelo que necesitan hacer. He acompañado a varias familias con hijos en cárcel. Y es tremendo porque lo que ocurre en esa madre y en ese padre es la necesidad de sacarlos ya de ahí. Es un conjunto de emociones en donde estoy angustiado. Me siento culpable de cómo crié a mi hijo, porque aparece esto del que hice yo para que mi hijo o hija terminen cometiendo un delito. Siento vergüenza de contarlo, entonces no puedo contarlo en todo lo que me está pasando. Pero además necesito sacar a mi hijo o hija de acá, ¿no? En esto de cómo funciona el sistema, del miedo a las cosas tremendas que le pueden ocurrir, como los abusos, como las golpizas. Entonces es un cúmulo que necesitan ser acompañados en una orientación a padres que les permita encontrar un sentido y sobre todo qué actitud tomar frente a eso que me pasa. Muchas veces no elegimos lo que nos pasa, pero siempre somos libres de encontrar qué actitud y cómo afrontar eso que me pasa, ¿no? Excelente, Sol, gracias. Gracias por este
momento que compartiste con nosotros, por esta charla y sobre todo, bueno, por tocar este tema que por ahí hay temas que son un poco más divertidos o amables o agradables, ¿no? Al oído de hablar, pero bueno, está sumamente en agenda, está puesto en ficciones y es como de alguna manera, decía Vic, iluminar un sector también de la sociedad que ya de por sí es oscuro y que si tampoco se visibiliza ni siquiera a través del arte o de la cultura, sigue aún más invisibilizado. Así que gracias por esta charla y nosotros hemos terminado no solamente el programa, sino la semana. Así que Vic, Marialé, nos despedimos. Será hasta el lunes a las 2 de la tarde en punto y en vivo aquí en el canal de la ciudad para hacer Vamos las Chicas. Gracias, Sol, nuevamente. Sigan con la programación del canal y nosotras hasta el